Saludos amigos, gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa A Rajatabla, Peña de la Democracia en la República Dominicana, programa estelar de la semana de todo cuanto produzco para la televisión dominicana. Este es un programa dirigido a gente inteligente, a gente crítica, a gente solidaria, a gente patriota. Por tanto, agradezco mucho el privilegio que ustedes me conceden en este momento de su atención, donde quiera que se encuentren. Llegamos a ustedes a través de Teleradio América, con todas sus disponibilidades tecnológicas para todo el mundo, lo mismo que a través de Super TV 55, también para todo el mundo, con todas sus capacidades tecnológicas. También llegamos a ustedes a través del emprendimiento de las redes Canalda TV y llegamos también a través de todos los componentes tecnológicos de este programa, también que le invitamos a verlo cuando ustedes lo deseen a través de nuestro canal de YouTube. Como también ya hemos puesto nuestro comentario alrededor de lo que yo defino como deficiencias en el Instituto Dominicano de Aviación Civil. Este programa también va a intervenir en comentario relativo a ese tema. Quisiera yo señalarle, señores, reiterarle que lo que está en juego es la categoría 1 que ostenta la República Dominicana en su industria de aviación civil, que puede volar aviones con bandera y tripulación propia a los Estados Unidos. He advertido que en el Instituto Dominicano de Aviación Civil hay deficiencias en la inspección de los operadores de la aviación comercial dominicana. Y he advertido que en Estados Unidos la Agencia Federal de Aviación tiene los ojos puestos sobre la República Dominicana. He señalado que el principal asesor del IDAD, que es Javier Rodríguez, uno de los más prominentes funcionarios que ha tenido la aviación civil, la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos, con respecto a nosotros, a toda América Latina, que ya está retirado y que sirvió después de su retiro como asesor principal del IDAD, renunció de manera irrevocable porque no pudo soportar el nivel de presión que le pusieron en el IDAD y sectores externos, incluso de propios operadores, a su deseo de que se cumpliera con la normativa que regula la aviación comercial dominicana, y que a causa de que han ocurrido 2 accidentes en un tiempo relativamente corto para ese tipo de situación, uno en territorio de la República Dominicana y el otro en el aeropuerto de Miami, un avión que se salió de la pista y se accidentó, pues eso pone a la República Dominicana en el ojo del huracán. Lo he señalado y quiero decirle a ustedes que es de vital importancia que la República Dominicana preserve algo que logró gracias a todo el esfuerzo que hizo la comunidad oficial y también la industria para lograr que tuviésemos nosotros la categoría 1 en poder ingresar a los Estados Unidos con nuestros propios aviones, tripulación y bandera. Porque eso depende mucho, incluso la industria del turismo en la República Dominicana tiene mucho que ver con ese privilegio que nosotros tenemos, que nos lo ganamos a base de mejorar todas nuestras operaciones en el ámbito de la industria de la aviación comercial en la República Dominicana. Quiero señalar, porque aquí piensan como que nosotros estamos hablando tontería y demás. Yo tengo toda la documentación, se lo dije, y ayer pedí que le llevaran
mis comentarios al presidente de la República porque lo estimo conveniente que sea él el que sepa lo que está ocurriendo. Posiblemente esto se quede en el anonimato porque a nadie le importa, nadie quiere responder debidamente a lo que estamos explicando, prefieren el silencio cómplice y cuando ocurre la situación lo van a justificar de alguna manera creyendo que la gente ya puede estar aceptando cualquier tipo de estupidez que se plantee. Miren, no se va a ver, pero yo tengo el reglamento, me voy a poner mis lentes, el reglamento del Instituto Dominicano de Aviación Civil, la orden de LIDAT 6001, programa anual de inspecciones. Esto es lo que se está violando y lo que está llamando a la atención de la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos. Y una de las cosas por las que se está violando esto es por el nepotismo que hay en el Instituto Dominicano de Aviación Civil, donde funcionarios del más alto nivel tienen hijos y otros familiares trabajando en líneas aéreas nativas y extranjeras que luego no pueden inspeccionar por razones de parentesco sanguíneo en las respectivas direcciones. Eso yo quiero señalarle. Miren, le voy a poner algunos casos. Miren, aquí está un resumen de todos los manuales. Documento que establece los procedimientos generales a través de los cuales la Dirección de Normas y Vuelos del Instituto Dominicano de Aviación Civil cumplirá el programa anual de inspecciones correspondiente al año X. Los operadores o prestadores de servicio aprobados o certificados por el IDAT de conformidad con los procedimientos establecidos a tales fines y que serán realizados por su Departamento de Operaciones de Vuelo, licencia al personal, aeronáutico, aeronavegabilidad y control de gestión de la seguridad operacional. Todos esos departamentos, la mayoría, para no decir todo, la mayoría, están conectados con los propios operadores, es decir, con las líneas aéreas, a través de familiares que tienen trabajando en puestos altos con esos operadores. ¿Qué es lo que yo le quiero señalar? Miren, el departamento, la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos aprueba un tipo de reglamento que le presenta el IDAT, que incluye, miren, inspección del avión. Tiene un manual que si un mecánico trabaja en un avión, tiene que ponerlo en la bitácora de ese manual. Hicimos esto, le reclama aquello, etcétera. Los inspectores tienen que trabajar con las tripulaciones, con los operarios que les sirven en territorio de los Estados Unidos. Tiene que tener un manual, quién es el que me recibe, cuáles son los servicios que me brinda, por ejemplo, en el aeropuerto de Miami, en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York o en cualquiera de los aeropuertos de Estados Unidos. Y eso es manual que hay que cumplirlo constantemente. Es más, hasta las azafatas tienen un manual de trabajo que debe ser inspeccionado cada cierto tiempo. Si ofrecen las informaciones a los pasajeros sobre las 7 condiciones que tiene la nave que deben saber los pasajeros. Tienen que, una cosa importantísima, tienen que inspeccionar el entrenamiento que reciben las tripulaciones de los aviones. Incluso con aviones, por ejemplo, una de las empresas tiene un Boeing de fabricación francesa que fue aprobado, certificado por la Agencia Federal de los Estados Unidos. Pero eso tiene un manual de entrenamiento, un manual de actualización que no se ha cumplido en los últimos años, para no poner fecha. La situación primaria es la presión que tiene, la presión que se ejerce sobre los directivos del IDAT desde fuera, fundamentalmente desde fuera, desde los operadores, y yo menciono el nepotismo, es decir, el que si yo soy director de operaciones, de cualquier cosa, yo no estoy señalando a ninguno en particular. Yo tengo mi hija, Kirsi, trabajando en la línea tal,
Pues de ahí yo no, espérate, trátame, no la inspecciones. O esta inspección dice que ya pasó y no se hizo, tal cosa. Está pasando una situación tan grave que el asesor, que se llama Javier Rodríguez, que tiene toda su vida, es un cubano estadounidense, y que fue la figura principal para que la República Dominicana alcanzara su objetivo de categoría 1, tuvo que renunciar. A un asesor le pagan muchos miles de dólares, hay que pagarle. Y él renunció de manera irrevocable porque ya no soportaba, su salud no soportaba las presiones de operadores y dicen que de sectores también oficiales. Yo creo, y ojalá alguien me escuche, que esto debe airearse. No es porque el señor Porcela no lo conozco, el señor Vélez, Camaño Vélez, que está enfermo, yo ruego por su salud. Eso a mí no me interesa, ni los funcionarios que están, no sé quiénes son, cómo se llaman. Yo lo que sé que estamos, y le digo porque tengo noticias de primera mano de gente en los Estados Unidos preocupado porque la República Dominicana marcha al despeñadero en términos de que le quiten la categoría 1 para los Estados Unidos. Eso es lo que yo le estoy diciendo. Si alguien me quiere escuchar, bueno, que me escuche. Si no, por suerte todo esto se graba y yo voy a decir, yo lo dije. Yo jamás en la vida deseo que ocurra eso. Sin embargo, quiero advertirle al señor Porcela que si ocurre, él es el responsable, porque él es el director, aunque sea interino, del IDAT. Él es el responsable. Se lo estoy diciendo ahora a alguien, algún amigo que se lo diga que lo dije yo, que no estoy diciendo la cosa a lo loco y que ojalá yo no tenga la razón, pero es muy difícil que él pueda desmentirme a lo que yo estoy señalando. Muy bien, dejo ese tema ahí a reserva de volver sobre él en los próximos días. Ahora le quiero decir a nuestros amigos televidentes en todas partes que tenemos un serio problema de sequía. Las autoridades hablan de una sequía estacionaria. Quiere decir que no ha llovido, que no hay previsión de llover en este mes. Es un mes difícil, el mes de la Cuaresma. Pero además, las presas solo tienen una tercera parte de agua. Por ejemplo, las juntas de regantes de la zona sur de la República Dominicana y de la línea noroeste han dicho que nada más tienen agua para los próximos 15 días. Y le han advertido a los cosecheros que los productos que cultiven ahora, que siembren ahora, corre por su responsabilidad porque ellos no tienen agua. Estamos hablando agua para los alimentos, estamos hablando de una situación difícil. Ahora tampoco nosotros vamos a tener tanta agua para el consumo humano. Por tanto, yo le estoy reclamando, no pidiendo, reclamando a ustedes y reclamándome a mí mismo, vamos a ahorrar el agua. Esta sequía a mí me preocupa mucho, esta sequía a veces se prolonga. Ojalá mañana mismo venga un aguacero. El agua paga los daños, la sequía no paga los daños. A falta de agua, los daños que causen se dañaron. Pero el agua siempre paga sus daños, porque el agua deja los terrenos en condiciones para el cultivo. Eso quería yo señalarle a ustedes. El otro tema es la chikungunya. Ese virus que lo produce un mosquito, un tipo de mosquito, está ya en Centroamérica y está en Sudamérica. Con mucha antelación, muy bien por las autoridades de salud, han puesto en estado de alerta sanitaria al país. Ahora hay que decirnos a nosotros cómo nosotros resolvemos ese tema, qué hacemos, porque es un problema que se puede agregar a la fatalidad que tenemos ahora con el cólera procedente de Haití. Vámonos a un cambio, señores, estamos en A Rajatabla. Nos vemos en un momento. Muy bien, mis amigos, en este momento tengo el muy grato placer de presentarle a ustedes al distinguido, él es
y yo siempre no me voy a equivocar esta vez, él es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Primada de América, el economista Antonio Siriaco. Claro que tenía que traerlo hoy para analizar la parte económica del discurso y lo que resulte conveniente. Fíjense cómo es él me dijo lo que tú quieres. Entonces yo digo la parte económica y lo que resulte conveniente en el tiempo que tenemos en este espacio, que no va a ser mucho dado la magnitud del tema y del entrevistado. Saludos, ¿cómo está usted? Orión, tú sabes que para mí siempre es un placer estar contigo en tu programa, a rajatabla, como dicen. Eso es una expresión muy dominicana. Sí, el hombre está a rajatabla. Así es. De ahí lo saqué yo. Miren una cosa, camarada, el ciudadano ordinario, nosotros, los ciudadanos de a pie, a veces nos meten en problemas para discutir en los colmadones, en los car wash, donde uno está lavando. Ahora está un tema que es el index. Index pollo. Sí, index pollo. Entonces nos dicen, y es una discusión, usted ve a la gente que no conoce de economía discutiendo, pero como si fuera Licey escogido. Sí. Que según el presidente en su discurso, y perdóneme que comience por esta parte del discurso, que se relaciona con la economía, hoy con un salario promedio de 16,000, que sé yo cuánto, con tantos centavos, se compra más que en el 2011 cuando el salario promedio era de 7,000, que sé yo cuánto, con que sé yo cuánto, según las fórmulas del index. ¿Usted me puede explicar eso para yo poder discutir en los colmadones? Mira, el presidente de la República, y lo dijo incluso en ese momento hasta de manera chistosa, porque se vio dijo que un grupo de economistas jóvenes, ¿verdad? Evidentemente no sé cuáles fueron esos economistas, le presentaron una propuesta de construir un famoso índice, en este caso con respecto al pollo, que es uno de los productos que mayor peso tiene en la canasta básica familiar. Y lo hacen emulando el famoso índice del Big Map, que la prestigiosa revista The Economics inglesa lo hace, pero para presentar el poder de compra que tienen las monedas, ¿verdad? La capacidad de compra que tienen las monedas, si se aprecian o no se aprecian. Y entonces, sencillamente, emulando eso, esa propuesta que le hicieron esos jóvenes economistas, dijeron, vamos a construir un índice donde se pueda ver la capacidad de compra del salario mínimo. Y hacen dos comparaciones. Dicen, bueno, el salario mínimo promedio que está vigente, ¿verdad? El promedio, porque son 13 salarios mínimos que hay en la República Dominicana. Y ese salario mínimo lo dividen entre el precio del pollo actual, promedio, que es 83 pesos la libra. Eso dice que ese salario hoy, promedio, tú puedes comprar 196 libras de pollo. Y lo comparan con el salario del 2011, 7.500 pesos. En ese momento, 2011, el precio del pollo era 55 pesos la libra, y entonces eso le daba que en ese momento se podía comprar 155 libras. Por lo tanto, esa diferencia implica un incremento de un 42%, de tal forma que hoy el salario mínimo tiene mayor poder de compra que en el 2011. Ahora, ¿qué ocurre con esto? En primer lugar, el presidente da esa información y no se da cuenta de que él está dándole méritos a gobiernos que no es el de él. En el 2011, ¿quién gobernaba? En el 2012, el salario mínimo ha venido incrementándose con el paso del tiempo. Y hoy, evidentemente que es mucho mayor, porque es un tema que cada 2 años se revisa el salario mínimo. Al alza. Al alza. Y se ajusta sobre la base de la inflación acumulada de los 2 últimos años. Lo correcto debió ser que el presidente de la República debió de comparar su gestión 2020-2022 y ver cuánto era el salario mínimo en el 2020 y el precio del pollo en el 2020 y cuánto era el salario mínimo ahora y el precio del pollo ahora. Hubiera sido más razonable. Más razonable. Porque no estamos negando que el salario mínimo en la República Dominicana con el paso del tiempo ha venido mejorando. El Banco Central, por eso es que ha insistido durante mucho tiempo en mantener una estabilidad de precio. Sí. Porque al final
¿Qué dicen los empresarios, Orión, cuando van y se sientan con los trabajadores y el ministro o el director general de el grupo tripartito, ¿no? Sí, el Comité de Salario. Comité Nacional de Salario. Bueno, sencillamente los empresarios dicen, espérate, la inflación, nosotros vamos a aguantar un incremento sobre la base de los 2 años anteriores de inflación. Como la inflación había estado muy bajita, relativamente cercano a su nivel meta, generalmente los incrementos eran de un 10, un 12, un 15. Pero el año pasado, claramente, y el año antepasado, los niveles de inflación fueron un tanto más altos y la inflación acumulada en esos últimos años fue un 16%. 16%. Pero eso no significa que en años anteriores venía mejorando el salario mínimo, y eso es un fruto de los gobiernos que también han estado años anteriores. De manera que en ese sentido creo que al presidente de la República le faltó, y quizá lo más razonable fue analizar esa capacidad del salario de compra en su gestión y no en el 2011. Porque tú te preguntas, ¿por qué en el 2011? Pudo haber mencionado la administración del presidente Fernández en otro aspecto. En otro aspecto. Y sí, lo escogió como un punto de referencia. Y yo creo que por eso fue que el presidente de la República lo dijo hasta en forma de chance. Sí. Pero lo correcto es en su periodo. Pero además uno no puede airear lo malo. Claro. Si eso no es bueno, no. Tantas cosas. Al comienzo del discurso, todo lo que señaló el presidente es muy cercano a la realidad. No, y lo correcto que la gente le gustó, y eso es muy importante, y quizás debió hacer énfasis en eso, en esa parte, fue en la última parte. Dijo, bueno, instruyo al ministro de Trabajo a que negocie un incremento salarial por encima de la inflación. Perfecto. De los 2 años. Quiere decir que va a ser cercano al 20%. Al 20%. Así es. Y ahí dado que los empresarios mantienen una inercia en eso, claro, le da incluso hace una propuesta. Una propuesta. El ente componedor, que es el Estado, le hace una propuesta. Miren, vámonos por este lado. Por este lado. Y entonces, sobre esa base se negocia. Yo pienso que quizás el presidente de la República debió de enfatizar esa parte, pero enfatizó mucho todo el tema del famoso índice, y ese índice toma un año de referencia que es... El año de referencia es el problema. Que yo creo que no fue el más adecuado. No, exacto, no es muy fantasioso, claro, uno y otro. O coge el 2019, si tú no quieres tomar el 2020 por el tema de la pandemia, toma el 2019, pero un año de referencia más cercano. Más cercano. De eso, nada más para que terminemos ese aspecto, sí. ¿No sería también prudente, aparte de esa, esa fórmula de la revista Economic, no sería conveniente también establecer que por el lado de la oferta, la situación del índice general de precios se afecta a través del dinero, que es el capital? Es decir, si se aumenta la tasa de referencia monetaria, que se ha mantenido, y de eso vamos a hablar, 8.50%, con todos sus adyacentes, eso quiere decir que el dinero se encareció. Entonces, si tú vas a comprar bienes y servicios, obviamente tú tienes una oferta más cara. Yo no puedo entender, por eso creo que tú me aclaras. Si yo digo, mira, mi peso aumentó 2.5% su capacidad adquisitiva, ¿está bien? Ahora yo te digo, por el lado de la oferta, el capital aumentó de 8% a 9%, que estaba a tasa de interés de referencia. ¿De hoy era cuánto? Era 5 y algo. Sí, comenzó en la pandemia 3.5. 3.5. Y luego entonces comenzó incrementos posteriores y ya en el año... Todo necesario, pero el daño colateral es que se aumenta y quedó en 8.5. El costo de la... Sí, porque el costo del dinero es parte del costo de producir. Sí. Por ejemplo, tú eres un empresario y tú... Casi las empresas se manejan con apalancamiento, es decir, financiamiento. Cuando tú vas en tu proceso productivo y vas a tomar un dinero prestado para diferentes compras de insumos y el dinero es más costoso, entonces tu estructura de costos se incrementan porque los intereses que tú tienes que pagar son mucho más. ¿Y qué significa eso? Que eso se traslada al precio final. Exacto. Por lo tanto, hay un componente ahí claramente que encarece todo el proceso. Y eso también incide en los procesos de la
cuando tú vas a negociar, por ejemplo, salarios mínimos o algún tipo de salario, entonces espérate, mi estructura de costos Incluso también se ha incrementado. si tú no ingresas al financiamiento bancario, es tu dinero, el contable le va a dar un valor a tu dinero. Claro, claro. Porque ya es capital, ya no es peso que tú tienes debajo del colchón. No, y tú sabes que las empresas, en su estado de resultado, tienen sus ingresos, su costo de venta, costo de insumo. Entonces, más abajo dicen pago de intereses. Si la tasa de interés es un poquito alta, entonces sus resultados van a ser menores. Entonces, ¿qué hacen ellos? Dicen, espérate, déjame yo trasladar eso al precio final. Exacto. Eso quería yo señalarte, que no solamente me diga que tiene capacidad de compra el peso, que aumentó, sino que la oferta aumentó también su capacidad de elevar el precio. Así es. O sea, hay una situación ahí. Así es. Entonces, eso incide en las negociaciones, pero tú dices, espérate, el salario tiene menos capacidad de compra. ¿Dónde tú crees que debe estar uno de los temas del presidente, el aumento general de salario? Yo hice el cálculo, como tú señalaste, 16, yo creía que era como 14%. No, 16. Son 16, acumulado a 2 años. A 2 años, sí, 2 años. 16, él dice por encima, quiere decir que debe ser 18 a 20. Entonces. Sí, yo creo que va a estar en la horquilla entre 18 y 20 o 21. Por ahí es que va a estar. Que podría llegar a una negociación de que, por ejemplo, sea un 18. Sí. O sea un 19, pero va a estar en esa horquilla. ¿Por qué? Porque de seguro ellos van a aceptar el 16%, de seguro. Ahora, puede ser que los trabajadores digan, mira, también los temas de productividad que no se incorporan y la productividad de la economía ha mejorado, entonces vamos a ponerle un poquito más. Y los trabajadores parten de un 35, todos sabemos que eso es un mecanismo de negociación, porque en realidad 35, eso genera también un problema a las MIPYMES en la República Dominicana, el tejido productivo. Ahora, ya algo razonable que la economía dominicana, Abrión, durante las últimas décadas, ha permitido que en esas negociaciones trabajadores y empleadores lleguen a un porcentaje más o menos razonable. Yo creo que un porcentaje razonable que no daña la economía, que no daña la creación de empleo, es alrededor de un 18%, 19%. Ok, ahora nos vamos al informe del Banco Central. Dos cosas dice el Banco Central. Mantiene la tasa de referencia en pausa 8.50. Y segundo, adelanta que el crecimiento de la economía en el primer trimestre será moderado. A ver, evidentemente la palabra moderado usada por los técnicos del Banco Central significa menor a lo que se ha promediado para el año. Va a ser menos de un 4%. Claro, mira, el presupuesto de este año se formuló en principio con un crecimiento de 4.5. Así 4.5 lo dice el marco, el panorama macroeconómico que sustenta el presupuesto. O sea, son variables que se ponen de acuerdo las instituciones más importantes monetarias, el Banco Central, el Ministerio de Hacienda y Ministerio de Economía, y establecen un cuadro de los precios más importantes. Tasa de crecimiento 4.5. Claro, el Banco Central tiene informaciones hasta ahora que nosotros no tenemos y han hecho sus proyecciones. Y en el último documento incluso que salió publicado esta semana, el Banco Central dice que la tasa de crecimiento del primer trimestre es moderada. Y posiblemente la del año también se va a moderar. Y entonces ya habla de una horquilla. No dice 4.5, sino 4, entre 4 y 4.5. Es decir, que eso en un lenguaje muy evidentemente diplomático dice, la tasa de crecimiento este año va a ser menor de la estimada al principio. Así que podría estar... Ellos dijeron consistente con los pronósticos del Fondo Monetario, pero... Claro, pero todo eso sabemos que evidentemente son elementos que se utilizan, pero sí hay un entorno, y el Banco Central lo sabe, ellos mismos lo han dicho en sus trabajos académicos, que hay todo un panorama de incertidumbre. Por ejemplo, recientemente salió un informe, un barómetro que hace la Organización Mundial del Comercio, donde hablaba precisamente de un elemento de desconfianza, de incertidumbre, todavía vinculado con el tema geopolítico, que no tiene una solución.
que uno no sabe, porque hasta ahora eso se ha moderado, pero hay negociaciones y todavía siguen los combates, siguen las movilizaciones, y eso, de una forma u otra, genera cierto nivel de pesimismo en el entorno internacional. Y el mismo banco en su informe habla precisamente y toca ese tema, y dice que zonas, por ejemplo, tan importantes como la zona euro, tendrá menor crecimiento. El mismo banco dice que los Estados Unidos se espera un crecimiento menor, y también China, que es ya la segunda gran potencia, un crecimiento menor. Todo eso, Orión, de una forma u otra impacta este tipo de economía, porque todos sabemos que los sectores más dinámicos de nuestra economía están muy vinculados hacia el exterior. Ahora, eso no significa que aquí va a haber una catástrofe, no. Lo que estamos diciendo y lo que el Banco Central está diciendo es que va a haber un menor crecimiento. Pero cuando tú ves el contexto y el mismo banco presenta las estadísticas y los pronósticos de las economías de América Latina, nosotros estamos, en cierta manera, a pesar de eso, vamos a tener, o las proyecciones, un crecimiento dentro de los primeros de América Latina. Sí. Y eso hay que verlo en ese contexto. O sea, siempre el dato hay que contextualizarlo para uno saber y tener elementos de referencias. Ok. Vamos a seguir con ese tema, porque yo creo que nuestros amigos televidentes están muy contentos en que nosotros tenemos que ver más hacia la curva del camino, especialmente en materia económica, que nos ha ido muy bien. La Virgen de la Altagracia ha estado con nosotros. La providencia, como dicen. La providencia ha estado con nosotros, pero vamos a tratar eso al retorno de esta breve pausa. Como todas las semanas, damos muchas gracias, de verdad, muy agradecido de toda la comunidad del Cibao, las 14 provincias que nos sintonizan, y tenemos le llaman un feedback ahora, el término, muy activo nosotros, y siempre estamos muy contentos. Lo mismo en el sur, están con nosotros siempre gente de Baní, de San Cristóbal, de Azua, de San Juan de la Maguana, y por ahí, Barahona. Gracias por estar con nosotros. Y del este turístico, también agradecemos su participación en este programa, como la comunidad internacional que nos ven a través de todas las disponibilidades tecnológicas que tiene, tanto Super TV 55 como también Teleradio América y Canal La TV. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo te digo, Antonio, que el discurso del presidente lo noté, estamos hablando en términos económicos, dejamos lo político para otro día, en términos excesivamente optimistas, que el jefe de Estado no le llamó la atención a los agentes económicos dominicanos y a la comunidad política sobre el entorno internacional. Nosotros estábamos como una fiesta y mañana gallo, todo está muy bien, vamos magníficos y extraordinarios, somos los mejores del mundo y sectores aledaños, pero no se dijo la situación de la guerra ruso-ucrania, no se estableció el agravamiento de las relaciones entre China y Estados Unidos, la situación de Europa, que está recolectando municiones para la guerra, reunieron a sus cancilleres para advertir que necesitan municiones para la guerra ucraniana. Municiones. Entonces, solo eso. No se habló de la perspectiva de los precios del petróleo, de los insumos agrícolas fundamentales. Se dijo que se había subsidiado los fertilizantes, pero no se dijo cómo van a venir los precios en este año de los fertilizantes. Es decir, no se nos dio una nota de atención, una llamada de atención. En ese sentido, yo pido que tú suplas lo que nosotros entendemos que es una falla. Mira, tú sabes que, y eso hay que comprender la situación, los presidentes en un contexto preelectoral se tornan extremadamente optimista, pero fíjate que el año 2022 yo lo describí, Orión, a la economía dominicana como un avión que estaba tratando de aterrizar suave en medio de una turbulencia. Lo hizo, perfecto. Y el presidente hizo mucho énfasis en el pasado. Creció cercano a un 5%, tuvimos un turismo fuerte. ¿Tú sabes cuál es la situación ahora? ¿Cómo ese avión va a despegar? Me preocupa eso. ¿Tú sabes por qué? Porque el presidente de la República no tocó el futuro.
no tocó el horizonte que nos acecha este año 2023. Y que verdaderamente, cuando, no lo digo yo, generalmente uno siempre quiere ser optimista, uno quiere lo mejor, pero cuando uno observa incluso el panorama internacional, que es un panorama que todavía no está resuelto, que las economías del mundo van a crecer menos, van a terminar, por lo menos las proyecciones podrían terminar entre un 2 y un 3%, mucho menor que el año 2022. La economía norteamericana, que es la principal economía donde tenemos nosotros vínculos comerciales y vínculos incluso en términos con elecciones presidenciales en noviembre. En noviembre, todo eso, incluso las correcciones que se han hecho a esa economía, que va a terminar creciendo alrededor de un 1%, el tema incluso de la Unión Europea, que está su principal economía, su locomotora, que es Alemania, tiene problemas por primera vez en los últimos 30 años. Y eso, estamos hablando de 3 grandes bloques, donde la República Dominicana es signataria. Signataria, por un lado, a través del DERECAFTA. En segundo lugar, con un acuerdo comercial de asociación Unión Europea. Y a partir del 2018 se restablecieron relaciones diplomáticas y económicas con China. 3 grandes bloques que inciden en la República Dominicana y 2 bloques, China y Estados Unidos, que son los principales socios comerciales de la República Dominicana. Por ejemplo, el gran importador, nosotros importamos muchísimo de China, mucho más que Haití. Haití es claramente el segundo mercado de destino de nuestras exportaciones. Pero si a eso tú le sumas un cuarto elemento, que es que nuestro principal mercado de destino de las exportaciones, que es Haití, hay un problema no resuelto. Entonces yo creo que hay un entorno difícil. Por eso es que las economías todas se vienen ralentizando. Claro, nuestra economía, si termina con un 4%, es un éxito. Oh, claro. ¿Se entiende? Ahora, ojo con eso. Ese no ha sido el crecimiento potencial de la República Dominicana en los últimos años. Una economía que se ha acostumbrado a crecer por encima del 6%, 6.2, 6.3, y que el año pasado creció 4.9, y que este año pueda crecer 4, y quién sabe. Entonces ya estamos diciendo que está creciendo menos, que está generando menos empleo, que está incluso el Estado con menos crecimiento tiene menos capacidad para recibir tributos. O sea, todo eso son elementos que están presentes como un elemento de riesgo. O sea, como un escenario posible. Esa es la palabra mágica, no riesgo. Claro, no estamos diciendo que eso va. No. Estamos viendo un escenario que es lo que quizás se está vislumbrando. A lo mejor quizás la cosa cambie. Tú ves un carro de alta gama, pero tú notas que la cosa que se está calentando. Se está calentando. O que está enfriando más de la cuenta, bajando. Así es. Entonces tú le dices, mira, está bien, estamos en un carro que hemos venido bien, pero mira lo que está pasando. Claro, entonces tú tienes, y yo siempre fui muy enfático, de, mira, nosotros, incluso las mismas políticas del Banco Central, fueron políticas incluso con mucho cuidado para no dañar el crecimiento. Y decir, mira, es cierto. El Banco Central ha hecho filigrana. No, es así, es como un avión que tú lo estás piloteando y tú estás haciendo malabares para que aterrice suave. O sea, que el aterrizaje no sea un aterrizaje muy abrupto, sino que sea suave. Pero ahora entonces ese avión tiene que cargar de combustible y tiene que despegar. Y ese es quizás ahora mismo el gran riesgo y el gran reto que tiene el gobierno. Tú sabes que la economía de servicio es muy bonita, es color de rosa, se ve color de rosa, pero es la que más sufre en gobernanza. Así Vamos a usar la palabra gobernanza. Se va a sembrar cacao, se va a sembrar tabaco, se va a sembrar, vamos a exportar azúcar, y eso va a ser, no importa la gobernanza, pero la gobernanza, que quiere decir cuando una crisis económica pasa a una crisis social y se convierte luego en una crisis política. Entonces sufre el turismo, sufren las zonas francas, sufren incluso las remesas en los lugares de origen de esas remesas que están en riesgo. Los recortes, cuando se inicia una crisis o cuando la gente vislumbra pesimismo, siempre por el lado de los servicios. La gente dice protege la alimentación y los medicamentos, lo básico.
pero después los viajes los recorta. Exacto. Entonces, y los servicios, los restaurantes, la gente lo aparca un poco y dice, espérate. Entonces, eso representa ya en la economía dominicana el servicio, 60% del valor agregado. Cuando tú hablas de la Providencia y yo te hablé de la Virgen de la Altagracia, no estábamos lejos de eso, porque te voy a decir, no hay forma, ustedes los economistas no podrían explicar con números y con algoritmos, no podrían explicar el por qué las remesas están generando más dólares en la República Dominicana que el turismo, que es una gran mega industria. Las remesas fueron 9.000 millones, el turismo fue 8.000 y tanto. Entonces, ¿cómo tú dices? Bueno, los dominicanos que sigan mandando dinero, eso no es así. No, porque eso va a depender, no depende de nosotros. Por ejemplo, el turismo, que en parte tampoco depende de nosotros, pero hay un esfuerzo que hacen las autoridades, y eso hay que reconocerlo, de promoción, de ir a los lugares, de como dicen, de agarrar a los turistas de la mano. Seguridad jurídica, pues, calidad de pero las remesas no, las remesas, tú no dependes de darle un empleo o no a un dominicano que esté en España, o que esté en Nueva York, o que esté en Pensilvania, o que esté en Miami. Eso va a depender del comportamiento de esa economía. El 91% de las remesas dependen de los Estados Unidos. Claro. Y la economía de los Estados Unidos va a entrar en una situación difícil dentro de unos meses, porque en enero son las elecciones. Y no solamente el tema interno de Estados Unidos. Tú mencionaste ya las elecciones y lo de ese encuentro que se da muchas veces previo a las elecciones entre el Partido Demócrata y Republicano, que muchas veces se ralentizan las medidas importantes y las posponen para cuando pase el proceso electoral. Pero también los Estados Unidos tienen un conflicto geopolítico, están en Ucrania, tienen un conflicto con China, tienen un conflicto con Rusia. Oye, eso genera desajustes en los mercados internacionales. Entonces, eso va a tener un impacto. O sea, el precio del petróleo, por ejemplo, que ha venido a la baja, pero sube y vuelve, pero hay una tendencia ya a revertir eso. Sí. Lo peor es la incertidumbre. Claro. Cuando tú en un carro y dices, como que se me está bajando, se me está saliendo el aire de la goma de atrás, tú vas bien, pero tienes la incertidumbre. Olvídate, tú vas corriendo y vas con... Entonces yo digo que la incertidumbre de nosotros está también, no solo en el sector externo así, sino en aspectos relevantes que tienen que ver con el sector externo, como es el endeudamiento. Claro. Que el presidente lo tocó, el endeudamiento. Y todos sabemos que la solución definitiva son reformas que hacer, pero evidentemente tú no puedes hablar de una reforma fiscal en un proceso preelectoral y electoral. Y el presidente dice, bueno, nosotros las deudas consolidadas las disminuimos alrededor de, creo que fueron 2 puntos porcentuales, de 61 a 59, pero es alta. O sea, es un riesgo. Incluso lo que ha hecho el Ministerio de Hacienda es dos cosas. Sencillamente tratar de recomprar deuda, que en economía se le llama manejo de pasivo, deuda que nosotros mismos hemos emitido, y llegar a acuerdos, por ejemplo, con los bonistas que detentan la deuda dominicana. Te le dicen, mira, te sientan, te la voy a comprar un poquito más cara, pero tú me vas a arreglar los plazos y me va a acomodar los intereses. O sea, lo que está es posponiendo para otra ocasión, pero eso no significa que es una solución. Entonces, nosotros en ese sentido, posteriormente, cuando pase el proceso electoral en el 2024, habrá que pensar en eso seriamente, porque la deuda consolidada, incluyendo la del Banco Central, Orión, oye, son más de 60 mil millones de dólares. Sí, alguien se la había llegado a como 70. Claro, no, 67 mil, cuando tú lo sumas en términos absolutos. Y, por ejemplo, yo estaba revisando la ejecución presupuestaria de estos 2 primeros meses, y nosotros estamos destinando ahora mismo el 30% del gasto se va en pago de intereses. Al servicio de la deuda. Entonces eso... Y en pago de intereses. En pago de intereses. Entonces, eso le quita a los gobiernos y al que está capacidad de hacer políticas públicas de desarrollo. No nos va a dar nunca el tiempo, aunque tengamos 3 horas, porque es tan interesante y tú eres tan buen expositor, te lo digo. No, gracias. Pero mira, la forma de medir el endeudamiento externo, y ya nos estamos llamando,
A mí me parece que hay dos extremos. Cuando tú lo haces en términos absolutos, es extremista. Debemos 72.000, 67.000 millones. Sí. Ok, pero también cuando lo haces en términos relativos, no. Bajamos de un 61 a un 59, a un 55 de la deuda. La deuda bajó en términos relativos, pero tú debes los mismos cuartos. No, siempre hay que tener... Yo creo que lo mejor es decir que la deuda, como se refleja en el presupuesto anual, como tú lo has señalado, el 30% del presupuesto. Claro, porque al final... tú dices, bueno, vamos a relacionarlo con la riqueza que es el PIB. Perfecto, muy bien. Bueno, pero la riqueza no es cash flow. Sí. El cash flow es el presupuesto. Exacto. O sea, el dinero efectivo que tú pagas y te quita capacidad. En tu casa, es lo mismo. Es la liquidez. El salario. Claro, no, yo tengo muchas yo mira, compré 2 televisores, tengo muchas cosas. Mira, lo que te mide, y para que la gente que te ve lo que te mide esa relación deuda-PIB es la solvencia. Tú puedes tener muchas casas, pero si tú no la puedes vender, no tiene liquidez. Y lo que te mide realmente con respecto al día a día, a los ingresos tributarios, es la liquidez que tú tienes. Muy bien. Antonio Siriaco, él es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Uno de los economistas que está más en el tapete en la vida dominicana porque es educador, sabe hablar, sabe exponer. Gracias. Y gracias. Cada vez que yo tengo oportunidad, por favor, acepta mi invitación. No, cuenta conmigo siempre. Ya ustedes saben. A ustedes, mis amigos, muchas gracias. Estaremos de nuevo con ustedes en A Rajatabla la próxima semana. Con Dios por delante.